Hola, soy Vinicio Freire de la carrera de electricidad. A continuación realizaré unas secuencias electroneumáticas en el software de FluidSync. Como ejercicio 1 tenemos el mando indirecto a un cilindro de simple efecto. Tenemos el circuito de potencia y el circuito de control. En el circuito de potencia utilizaremos un cilindro de simple efecto, una válvula de 3 vías y 2 posiciones accionada por bobina y retorno por muelle, y la vía 1 la conectamos a una fuente de alimentación. En el circuito de control alimentamos con una fuente de 24 voltios, un pulsador normalmente abierto que es la marcha, una bobina de electroválvula y E1 y a 0 voltios. Su función es, al aplastar el pulsador de marcha, el vástago sale y regresa automáticamente. De igual manera, en la solución 2, el circuito de potencia está conformado por los mismos elementos, y en el circuito de control aumentamos un relé K1 con su contacto K1. La diferencia del funcionamiento en este circuito es que no se acciona directamente a la bobina de la electroválvula, se acciona un relé y cierra el contacto K1, y ahí se acciona. El vástago sale. Su función es la misma. Pasamos al siguiente ejercicio. El ejercicio 2. Mando indirecto a un cilindro de doble efecto. El circuito de potencia, el circuito de control. En el circuito de potencia tenemos un cilindro de doble efecto, una válvula de 5 vías y 2 posiciones, accionada por bobina y retorno por muelle. Igual la fuente es alimentada a la vía 1. En el circuito de control alimentamos a una fuente de 24 voltios, un pulsador normalmente abierto, una bobina de electroválvula, a 0 voltios. De igual manera, en la solución 2 el circuito de potencia es el mismo, y en el circuito de control aumentamos un relé y con su contacto K1. La diferencia de su funcionamiento es que no acciona directamente a la bobina de la electroválvula, se acciona un relé y cierra el contacto K1 y de ahí se acciona. Aplastamos la marcha. Como están interconectados, funcionan los dos. El vástago sale al presionar la marcha. Aquí el contacto se cierra y el vástago sale. Pasamos al ejercicio 3. Mando indirecto de un cilindro de doble efecto con 2 pulsadores. En el circuito de potencia, en este circuito utilizamos un cilindro de doble efecto, una válvula de 5 vías y 2 posiciones, con accionamiento doble por bobina y una fuente de alimentación. Es conectada a la vía 1. En el circuito de control alimentamos con una fuente de 24 voltios, colocamos dos pulsadores, uno de salida, otro de regreso, 2 relés K1 y K2 con sus contactos K1 y K2. Sus contactos son conectados a 2 electroválvulas, A más y A menos. Lo ponemos a funcionar. Su función es que al accionar el pulsador de salida, el vástago saldrá y seguirá afuera hasta ser accionado el pulsador de regreso.
Apretamos el pulsador de regreso, el vástago regresa. Como ejercicio 4 tenemos el mando indirecto de un cilindro de simple efecto con 2 pulsadores. En el circuito de potencia utilizamos un cilindro de simple efecto, una válvula de 5 vías y 2 posiciones con accionamiento doble por bobina y una fuente de alimentación conectado a la vía 1. En el circuito de control alimentamos con una fuente de 24 voltios, colocamos 2 pulsadores, uno de entrada, que sería el de regreso, y salida, 2 relés K1 y K2 con sus contactos K1 K2 conectados a 2 electroválvulas, A más y A menos. Tenemos en su funcionamiento. Este es que cuando se acciona el pulsador de salida, el vástago saldrá y seguirá afuera hasta ser accionado el pulsador de regreso. Como ejercicio 5 tenemos el mando de un cilindro de simple efecto con 2 pulsadores en serie. En el circuito de potencia utilizamos un cilindro de simple efecto, una válvula de 3 vías y 2 posiciones accionada por bobina y retorno por muelle, y la vía 1 conectamos a la fuente de alimentación. En el circuito de control alimentamos con una fuente de 24 voltios, 2 pulsadores normalmente abiertos que son de marcha 1 y marcha 2, un relé K1 con su contacto K1 conectado a una electroválvula. La función de este circuito es que el vástago del cilindro de simple efecto sale al accionar los dos pulsadores de marcha y regresa al pulsar cualquiera de los dos. Como ejercicio 6 tenemos el mando de un cilindro de doble efecto con 2 pulsadores en paralelo. En el circuito de potencia utilizamos un cilindro de doble efecto, una válvula de 5 vías y 2 posiciones con accionamiento por bobina y retorno por muelle, y una fuente de alimentación conectado a la vía 1. En el circuito de control alimentamos con una fuente de 24 voltios, 2 pulsadores normalmente abiertos, marcha 1 y marcha 2, un relé con su contacto K1, el relé y su contacto K1 que está conectado a una electroválvula A más. Lo ponemos en funcionamiento. El funcionamiento de este circuito es que el vástago del cilindro de doble efecto saldrá y se mantendrá afuera mientras se mantenga pulsado cualquiera de los 2 pulsadores de marcha. Cualquiera de los 2. Y al soltarlo, este regresará, el vástago regresará. Igual con marcha 2 sale, lo tenemos pulsado, regresa al soltar. Este pulsador de marcha número 1 es un pulsador que se queda enclavado, mientras que el de marcha número 2 es un pulsador simple que debemos tenerlo siempre aplastado. Ejercicio 7. Mando de un cilindro de doble efecto con circuito de autorretención, memoria o realimentación. En el circuito de potencia los componentes que encontramos: un cilindro de doble efecto, una válvula de 5 vías y 2 posiciones con accionamiento por bobina y retorno por muelle, y una fuente de alimentación conectado a la vía 1. En el circuito de control alimentamos con una fuente de 24 voltios, un pulsador normalmente abierto de marcha y otro normalmente cerrado de paro,
un relé con dos contactos K1, relé K1 y sus contactos K1, K1. Este alimentado a una bobina electroválvula. Lo ponemos en funcionamiento. Su función es que el vástago del cilindro sale al pulsar la marcha, el pulsador marcha, y seguirá afuera aunque se haya soltado el pulsador. Regresará cuando se pulse el pulsador de paro. Pulsamos el pulsador de paro normalmente cerrado, el vástago regresa a su posición. Como ejercicio 8, tenemos el retroceso automático en un cilindro de doble efecto con un final de carrera. En el circuito de potencia, los elementos que utilizamos son un cilindro de doble efecto con final de carrera de A0 a 1, una válvula de 5 vías y 2 posiciones accionada por bobina y retorno por muelle, y una fuente de alimentación conectada a la vía 1. En el circuito de control, alimentamos con una fuente de 24 voltios, un pulsador normalmente abierto de marcha y otro normalmente cerrado. Aquí tenemos el normalmente cerrado con final de carrera A1, un relé con dos contactos, el relé con dos contactos K1, A1. Este conectado a una bobina electroválvula. Lo ponemos en funcionamiento. Su función es que al aplastar el pulsador de marcha, el vástago sale, y al llegar al final de su recorrido se activará el final de carrera A1, que hará que regrese automáticamente. Como vemos, regresa automáticamente sin volver a pulsar. Ejercicio 9. Retroceso automático de un cilindro de doble efecto con un final de carrera. Tenemos el circuito de potencia. En este circuito utilizamos un cilindro de doble efecto con final de carrera A0 y A1, una válvula de 5 vías y 2 posiciones con doble accionamiento por bobina y una fuente de alimentación conectada a la vía 1. En el circuito de control, alimentamos con una fuente de 24 voltios, un pulsador normalmente abierto de marcha y otro normalmente cerrado con final de carrera A1, un relé con dos contactos K1, alimentados a dos electroválvulas de contacto abierto y cerrado, a más y a menos. Ponemos en funcionamiento. Su función es que el pulsador de marcha hará salir el vástago del cilindro. Como el de marcha, sale el vástago del cilindro, y este, al llegar al final de carrera 1, regresará automáticamente. Ejercicio 10. Movimiento oscilante de un cilindro de doble efecto. En el circuito de potencia utilizamos un cilindro de doble efecto con final de carrera A0 y A1, una válvula de 5 vías y 2 posiciones con doble accionamiento por bobina y una fuente de alimentación conectado a la vía 1. En el circuito de control alimentamos con una fuente de 24 voltios, un pulsador normalmente abierto de marcha, dos finales de carrera A0 y A1, dos relés con sus contactos K1 y K2, K2 al contacto K2 y K1 al contacto K1, alimentados a dos electroválvulas, a más y a menos. La función de este circuito es que se presiona en el pulsador de marcha y el vástago sale y entra automáticamente. Como ejercicio 11 tenemos el mando de un cilindro con comportamiento temporizado.
En el circuito de potencia utilizamos un cilindro de doble efecto con final de carrera A1, una válvula de 5 vías y 2 posiciones accionada por bobina a la izquierda y a la derecha, y una fuente de alimentación conectada a la vía 1. En el circuito de control alimentamos con una fuente de 24 voltios, un pulsador normalmente abierto de marcha, dos relés con sus contactos K1, K2, contactos K1, K2. Alimentamos a dos electroválvulas, A más y A menos, y un temporizador que lo pondremos de 5 segundos. Su funcionamiento es que al accionar el pulsador de marcha sale el vástago, llegando a su fin de recorrido, y pasando 5 segundos este regresa automáticamente. Y como último ejercicio tenemos el número 12, que se desea que un cilindro de doble efecto realice automáticamente 10 secuencias de salida-entrada y luego se pare. Como circuito de potencia se utiliza un cilindro de doble efecto con final de carrera A0 y A1, una válvula de 5 vías y 2 posiciones con doble accionamiento por bobina y una fuente de alimentación en la vía 1. En el circuito de control se utiliza un pulsador normalmente abierto con enclavamiento, que es este de marcha, dos contactos de final de carrera A0 y A1, tres relés con sus contactos K1, K2, K3 son los relés y sus contactos K1, K2 y K3 en el contador. Estos son conectados a las electroválvulas y este es nuestro relé contador. La función de este circuito es que al presionar el pulsador de marcha, el aire comprimido recorrerá el circuito haciendo que el vástago salga 10 veces hasta que el contador quede en 0 y se detendrá. Está en 4, en 3, 1 y 0. El cilindro deja de funcionar y el vástago queda en su posición inicial. Al presionar reset se volverá a activar el circuito y contará otras 10 veces. Usamos reset y el circuito funciona otra vez contando 10 veces. 7, 6, 5. Bueno, esa ha sido mi explicación de los circuitos realizados. Espero lo hayan entendido y muchas gracias.